Bien, hoy vamos a ver la sección de química. Lo estoy repasando, ustedes los voy pasando por secciones y repasamos ciertas cositas de cada sección. Así que vamos a compartir las diapositivas. Y aquí está entonces la sección de química. Esta sección dentro del laboratorio clínico depende mucho la parte preanalítica. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos, ¿verdad? Que el mismo paciente debe proporcionar. El mismo paciente o el que va a proporcionar la muestra debe tener en cuenta ciertos requerimientos para poder entonces que su examen salga correctamente según lo que tenga en realidad. Entonces, además de eso, hay una serie de parámetros en donde, por ejemplo, la recolección de la sangre debe hacerse con determinados anticoagulantes, dependiendo si sea lactato, etcétera. Entonces, sí, necesitamos conocer mucho la parte preanalítica dentro de esta sección. En esta sección se maneja diferentes técnicas, metodologías, pero una de las más fundamentales que funcionó y funciona hasta ahora es la espectrofotometría. Ya ustedes conocen que esto tiene que ver entonces con la energía radiante. Una fuente de luz va a emitir energía radiante. Esa luz va a ser absorbida entonces por moléculas que están presentes en las soluciones y va a ser entonces a longitudes de onda específicas. Vamos a tener entonces diferentes partes de un espectrofotómetro que son las partes que, aunque el equipo sea muy moderno o muy sencillo, conservan estas mismas partes. Va a haber una fuente de luz, la fuente de energía radiante. Vamos a tener entonces unas celdas en donde se va a colocar un recipiente en donde se contienen las muestras. Su mayoría puede ser suero o plasma, dependiendo del examen. Vamos a tener un monocromador, que es el dispositivo que va a aislar entonces la región del espectro que se desea, la longitud de onda. Va a haber un detector de esa energía que ha sido absorbida por la muestra y va a haber entonces un sistema de procesamiento que va a traducir esa señal entonces para dar un registro digital ya con las cantidades de la muestra o la concentración del analito que se está buscando. Hay espectrofotómetros muy sencillos en donde se coloca la muestra, él te lee a determinada longitud de onda dependiendo del analito y te da entonces la absorbancia. Si fuera uno súper sencillo, nosotros tendríamos que hacer entonces los cálculos afuera, pues los cálculos matemáticos y obtener entonces la concentración del analito que estamos midiendo. Si contamos entonces con un espectrofotómetro un poco más moderno, entonces ellos cuentan con software que te traducen y te hacen el cálculo y te dan el resultado ya en concentración. Este equipo que les estoy poniendo aquí, miren que es un espectrofotómetro bien sencillo. La fuente de luz es una lámpara halógena de 6 voltios. Tiene un filtro, las diferentes longitudes de onda a la que puede hacer las mediciones. Tiene diferentes metodologías, por ejemplo, punto final, cinético, multi-estándar. Miren el volumen de muestra, poquitito. Puede ser de 10 a 50 microlitros, dependiendo entonces del examen que se va a realizar. Tiene una impresora térmica, que es con un papel especial, que te da pequeñito, un papelito así como que fuera de una caja registradora, y tú después lo pasas a la computadora. Tiene también para hacer una interfaz con otros equipos. Este espectrofotómetro que ustedes ven aquí, en donde uno lo puede colocar, es manual. O sea que usted tiene que ir metiendo el tubo con la muestra uno a uno para hacer entonces los exámenes. Este espectrofotómetro está alrededor de los $2,000. O sea que es un equipo sumamente bueno y que usted lo puede tener en su laboratorio privado. Lo único que ya sabe que tiene que estar bastante tiempo sentado preparando entonces las muestras, pero te va a dar la lectura como si fuera un equipo automático sofisticado de los más grandes. Así que para montar un laboratorio con estos espectrofotómetros
si uno no tiene muchos recursos, puede ser entonces un instrumento a considerar. Hay diferentes, entonces, hay muchísimos equipos en el área de química. Esos equipos ahora, los más modernos y automatizados, te dan la facilidad de que las diferentes muestras se pueden leer, dependiendo del analito que sea, con diferentes metodologías. Todas vienen integradas en un solo equipo, la glucosa telar enzimática, sodio, potasio, punto final, o sea, dependiendo del analito que tú le asignes para que él haga el examen, él sabe entonces por el software, ustedes saben eso, por el software, a qué metodología entonces se va a hacer para obtener entonces el resultado. En los puntos final, esta técnica o esta metodología en los equipos de química va a haber entonces una mezcla del reactivo con la muestra, y en la muestra va a estar el analito presente. Se le da un tiempo definido a que ocurra la reacción, y una vez que ya el analito se han consumido totalmente, entonces procede el equipo a realizar la lectura. Entonces va a medir el producto formado. Hay otro método que es una metodología cinética que va midiendo en el transcurso de la reacción que se va realizando producto de la unión de los reactivos con el analito, va haciendo varias lecturas, no va a ser una final, sino que va haciendo varias lecturas en un transcurso de tiempo, y puede medir el sustrato que no ha sido transformado, o el analito que no ha sido transformado, o la cantidad de producto formado dependiendo del reactivo. Otra técnica que se está utilizando mucho en estos equipos de química es la luminiscencia. Se le conoce como luz fría. Es una luz que no genera calor. Cuando ustedes les explicaron todo esto de la luminiscencia, me imagino de la quimioluminiscencia, les tuvieron que hablar de las luciérnagas y todo esto. Bueno, en eso se va a basar entonces esta metodología. Los equipos que efectúan las mediciones de estos analitos se conocen como luminómetros. Van a utilizar entonces esta tecnología. ¿A qué analitos o muestras a qué analitos se va a aplicar este tipo de metodología? Sería analitos de baja concentración, sobre todo las hormonas, fármacos y ciertas vitaminas. Entonces, el peso molecular de ellos es más bajo y necesita entonces otra metodología para poder lograr ser captados. Entonces, este tipo de metodología se conoce como los CLIA. Los CLIA es quimioluminiscencia inmunoassay o análisis inmunoluminiscente. La técnica es la quimioluminiscencia, en donde va a haber una reacción química y se va a medir entonces la energía emitida. Aquí les tengo esta grafiquita, en donde ustedes saben que la mayoría de las reacciones siempre va a tener una fase sólida. En la fase sólida van a haber dos proteínas, la streptavidina y la biotina. Son proteínas de alto peso molecular que van a amplificar entonces las reacciones, ya que las moléculas que van a medir son de bajo peso molecular. Vamos a tener un primer anticuerpo, todo eso entonces es parte ya del kit del reactivo. El antígeno es la hormona, la vitamina o el fármaco, que va a lograr ser captado como en una especie de sándwich por un segundo anticuerpo. Este anticuerpo va a estar marcado con una enzima, que puede ser la peroxidasa de rábano o la fosfatasa alcalina. Esas enzimas, una vez comience el catabolismo, va a producirse una reacción de oxidación. Esa reacción de oxidación va a emitir un producto que en su mayoría casi siempre contiene peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno o el luminol presente en el sistema, cuando se une con el peróxido de hidrógeno, va a producir entonces una excitación de la molécula de luminol. Pero esa molécula va a bajar a su estado basal. Una vez deje de estar excitada y baje a su estado basal, produce una longitud, una
una radiación electromagnética, o sea, una luz, produce una luz, y esa luz entonces va a poder ser captada por el detector del luminómetro, o sea, del equipo de quimioluminiscencia, y va a poder ser traducida. Esa cantidad o concentración de luz va a ser proporcional a la cantidad del antígeno, ya sea el fármaco, la hormona o las vitaminas que se quieran medir. Este es el principio entonces de la quimioluminiscencia. Así trabajan entonces estos reactivos. Esto se los voy a presentar mejor al final porque toda la computadora se me pone toda lenta. Le voy a presentar eso. Entonces, chicos, la automatización, más o menos por 1956 comenzaron entonces a realizarse o a fabricarse equipos automatizados para mejorar el servicio de los laboratorios. Comenzaron entonces con equipos manuales de 1 a 1 y después consiguieron hacer equipos o analizadores de secuencia múltiple. Como les había dicho al principio, esta sección depende mucho de la fase preanalítica del paciente. El paciente debe, por ejemplo, cuando usted atiende a un cliente suyo, que es un paciente, usted para ciertos exámenes le va a indicar, le va a hacer las indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa, realiza un ayuno de 8 a 12 horas, en el perfil lipídico, un ayuno de más de 10 horas, para poder entonces lograr captar realmente esos analitos que están en su sangre, que sean los correctos. Y esta fase preanalítica no solo depende del paciente, sino de quien hace el ingreso de las muestras en el sistema, o sea, la identificación. La identificación de los pacientes está dado casi en la mayoría de los laboratorios por códigos de barra. Usted mete el paciente, la demografía del paciente, y el equipo le genera una etiqueta que va entonces al tubo, o varias etiquetas si son varios tubos. La manipulación de las muestras, cuando usted tiene un volumen grande de pacientes, que trabaja en un área donde va a tener bastantes pacientes, entonces tiene que estar bien concentrado a la hora de hacer todos estos exámenes. La clasificación de las muestras, el alicuotado también, porque hay equipos en donde usted tiene que hacer las alícuotas manuales, o sea, usted obtener el suero y colocar ese suero en diversas cubetitas para que el equipo la admita. Si el equipo es automatizado, él mismo te hace el alicuotado y la distribución de las muestras. Todo eso entonces lleva una serie, hay que estar bastante concentrado a la hora de realizar eso. Y ya ustedes saben que de la parte preanalítica va a depender, por supuesto, la fase analítica y la postanalítica. Entonces, química es una sección que está altamente automatizada. Se requiere esto en los lugares donde se genera mucha cantidad de muestras de pacientes, porque generalmente los exámenes de química deben salir con relativa rapidez. Imagínense cuando llega, por ejemplo, un paciente que está en estado crítico, que le mandan, además de su hemograma, le mandan glucosa, no saben si ese paciente es diabético, le mandan enseguida marcadores cardíacos, dentro de esos están CK, CKMB, le mandan, si hay un desorden en los equilibrios, le mandan sodio-potasio. O sea, necesitamos que esos exámenes salgan, los gases arteriales, tienen que salir rápidamente y por eso se requiere una automatización bastante adecuada conforme al laboratorio que está realizando las pruebas. Entonces, la automatización le da al operador, o sea, al tecnólogo, una mínima intervención. Si la automatización es completa, usted lo que tiene que hacer es colocar las muestras centrifugadas en los racks o en las gradillas, quitarles las tapas y se va a darle la orden de la realización de los exámenes. Él te hace todo. Tú nada más entonces cuando sacas los resultados, tú validas que los resultados sean los correctos, y si algo no te parece, si te parece muy alto, muy elevado, o el equipo
ya la lectura umbral, el cutoff del equipo no lo quiere leer y el equipo no hace una dilución automatizada, tú lo puedes diluir para obtener un valor entonces ya concreto. Entonces, hay una mínima intervención del operador en esta automatización. Hay ventajas y hay desventajas, por supuesto. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de lograr tener muchos equipos automatizados, porque a veces se necesita tener 2 o 3 equipos para suplir la demanda del paciente o para tener diferentes metodologías. Una que no esté en un equipo, puedes tener un equipo que tenga otra metodología. Por ejemplo, ustedes pueden tener un equipo que te haga una química general y otro que te haga una química general, pero un poco más especializada, que te lea las vitaminas, que te lea los fármacos, acetaminofén, teofilina. Todo eso no está en un equipo, así que tienen que tener varios equipos. Tienen que saber que si tienen un volumen tan grande, necesitan hacer esa inversión. Va a valer la pena si usted tiene grandes cantidades o una demanda muy grande. Entonces, el jefe de laboratorio, cuando hay mucha automatización, requiere entonces que todas las personas o los operadores hablen el mismo idioma y que hagan las cosas de la misma forma. ¿Cuáles son las características más importantes de estos sistemas automatizados? Siempre yo les hablo de este término que diga una interfase amigable, que el equipo sea amigable. Lo peor que usted puede hacer es llegar a un lugar, claro, si nos toca ni modo, pues ¿qué vamos a hacer si nos toca trabajar con equipos que no son amigables? Pero su vida es más fácil cuando usted tiene equipos amigables, que tienen software que te permitan hacer los procedimientos o darles las instrucciones con suma facilidad y no te ponen tanta traba, tanto pero. Entonces, eso es una de las cosas que como jefe de laboratorio deberíamos escoger entonces equipos que sean bastante fáciles de comprender, que sean altamente eficientes, o sea, que si usted trabaja en un laboratorio, que las 24 horas ese equipo va a estar encendido porque tiene lugares de urgencia o un cuarto de urgencia. Esos equipos tienen que ser muy eficientes, tienen que estar las 24 horas, los 7 días prendidos. Tiene que tener un gran panel de analitos, o sea, que tiene que usted ofrecer bastantes, un gran panel, tener bastantes analitos o reactivos para analizar. Buena precisión, la calibración frecuente te gasta reactivos, te gasta tiempo, así que debemos buscar equipos en donde la calibración no sea tan frecuente, porque le consume tiempo a usted estar calibrando, por ejemplo, todos los días calibrar todos los analitos que usted analiza, te consume 1 o 2 horas de tu tiempo y no sacas el trabajo adecuadamente. La automatización en ciertos equipos te da chance de que tú solamente centrifugues la muestra y coloques ya el tubo de química en los racks y él haga todo el trabajo. O sea que es un tubo primario, no tienes que hacer alícuotas ni traspaso, que puede generar, si no hay una concentración adecuada, puede generar ciertos errores técnicos. Y por supuesto que no haya contaminación. Muchos de estos equipos solamente tienen una aguja. Esa aguja absorbe la muestra, absorbe también el reactivo. Entonces tienen que ser equipos que logren realizar la descontaminación de la aguja correctamente. También, para ver aquí, bueno, que se maneje la calidad, eso ya depende del personal, y que tenga compatibilidad con toda la automatización del resto del laboratorio, porque en este tiempo están integradas todas las secciones en un solo programa. Entonces, él tiene que tener la capacidad de poder integrarse al programa de laboratorio.
Si su rutina de trabajo es muy grande, usted tiene mucho para trabajar, entonces la automatización, por supuesto que va a ser ahorro de tiempo, ahorro de personal, porque puede colocar un solo personal en vez de tener 2 tecnólogos haciendo lo mismo, usted puede tener uno solo generando entonces todo ese trabajo, pero si no tienes tanta muestra que hacer, no es necesario que sean equipos tan sofisticados y tan automatizados, porque no genera el costo-beneficio, no lo va a retribuir. Aquí ya esto ya les hablé para ver. Bueno, esto era lo que ya les dije ahorita, dentro de las ventajas. ¿Qué etapas puede automatizarse en química? En química hay mucha automatización, por eso se los puse como en diapositivas aparte, porque no solamente es meter muestras, tienes que conocer bastante bien los equipos con los que estás trabajando. ¿Qué puede automatizarse? La identificación de las muestras. Deben ser automatizadas, que el código de barra corresponda al paciente que usted está ingresando en el tubo. Tienen que estar muy pendientes de eso. Cuando generan los códigos de barra, pegar correctamente ese código a ese paciente en el cual usted le hizo la demografía. Esto permite el rastreo de la muestra durante el análisis, porque ese tubo va directo al equipo o va alicuotado al equipo, y el equipo entonces, si tiene que hacer una serie de analitos, usted puede rastrear cómo van las muestras o los analitos saliendo, los resultados. Los equipos te generan una lista de tareas. Usted tiene unas pantallas, casi todos vienen así, con pantallas táctiles, y usted nada más le va diciendo, quiero glucosa, colesterol, triglicéridos. Es más, los software de los equipos en química se tiende mucho a hacer perfiles. Perfiles renal, perfil cardíaco, perfil hepático. Por ejemplo, en el renal te meten creatinina, nitrógeno de urea. Ya tú no tienes que teclear las dos, nada más con perfil renal. Los médicos mandan todos los perfiles cuando no saben qué tiene el paciente, se mandan todos los perfiles para ir buscando más, ¿verdad?, en realizar el diagnóstico. Perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, ya tú nada más tecleas. Entonces, esa es parte de la amigabilidad que les estoy diciendo. Te dice electrolitos, usted nada más teclea electrolitos sin tener que poner sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces, eso es parte de las ventajas que tiene trabajar con la automatización en los equipos de química. La transferencia de las muestras, si son equipos automatizados bastante sofisticados, ya les digo, usted coloca el tubo centrifugado, bien centrifugado. Los tubos ahora vienen con un separador en gel. Hay muchos tubos así con separadores de gel y te dan un suero limpio. Inclusive, cuando el paciente o el tubo del paciente sale de la máquina, porque ya se le realizó todos los exámenes, usted puede tapar ese paciente, ese tubo primario donde recolectó la muestra, y guardarlo, si se requiere guardar ya de laboratorios que dentro de su rutina tienen guardar las muestras 1, 2 o 3 días por cualquier cosa, no está de más eso depende de cómo sea el procedimiento dentro del laboratorio, y usted lo puede tapar, porque el gel impide que se mezcle los glóbulos rojos con el suero. Así que estos equipos lo que hacen es tomar el tubo primario, lo que necesitan, y colocarlo en los diferentes reactivos. O hacen una alícuota, ellos mismos toman la cantidad de suero necesaria y lo traspasan entonces o trasvasan a cubetas en donde se van a realizar las reacciones. Y no tendríamos que hacer eso manualmente. Si son equipos semi-automatizados, entonces sí tendríamos que hacer nosotros todas esas alícuotas. Hay equipos de química también. Sí, que ustedes se van a encontrar cuando trabajen o cuando hagan su laboratorio o cuando hagan la práctica, se van a encontrar con diferentes equipos de química. Ninguno es súper mejor que otro, todos son bastante buenos. Ya les digo, desde un espectrofotómetro manual hasta los equipos más sofisticados. La adición de los reactivos se puede hacer de forma manual. En los equipos
equipos automatizados bastante grandes, complejos, te dan la oportunidad de que ellos mismos guardan los reactivos porque tienen un sistema de refrigeración integrado que te permite entonces tener los reactivos que necesiten refrigeración refrigerados y los que necesiten incubación incubados, cosa de que cuando se van acabando uno los pueda entonces ir realizar añadiendo entonces los cartuchos o los reactivos que sean necesarios. Bueno, ¿qué más? Aquí les puse unas imágenes de los tubos, como el manejo que se les da en los diferentes equipos. La mayoría de los equipos de química, como tú tienes que hacer, ustedes tendrían que hacer una rutina de cada paciente. Si hay pacientes que requieren rápidamente los resultados y el médico les dice te dice, por ejemplo, necesito este resultado urgente porque el paciente se me está muriendo. Hay un modo dentro de los equipos de química que se llama STAT, Short Turnaround Time. O sea, usted ingresa a ese paciente, no importa que usted haya metido 25 pacientes antes. Cuando ingresa a este paciente, le coloca los analitos que quiere, por ejemplo, los más urgentes, que me imagino que deben ser sodio, potasio, si son cardíacos, CK, CKMB. Usted, antes de mandar la prueba, porque siempre hay que darle un botón de mandar la prueba, usted le toca STAT. No importa que esté ya procesando esas 25 muestras, donde él esté, donde la aguja esté ubicada, él va a ir a buscar a ese paciente que usted le dijo que fuera STAT y va a tomar esa alícuota de ese paciente y va a realizar ese examen primero que todos los demás que ya usted ingresó. Esto es otra cosa que sería bueno que siempre los que les toca comprar los equipos, o sea, a usted de repente le toque comprar un equipo, vea que tenga todas estas funciones para que tenga un mejor rendimiento su laboratorio. Y esto lo hace no con solo pruebas rápidas, lo puede hacer con un colesterol, con un triglicérido. Lo que le das es el comando de que la haga más rápido que las demás. Estos equipos chicos pueden ser de dos formas. Pueden ser sistemas abiertos o sistemas cerrados. Si usted compra, por ejemplo, el espectrofotómetro ese que les dije de $2,000, traten de comprar lo que sea un sistema abierto. ¿Cuál es la ventaja de un sistema abierto? Que te permite comprar reactivos de cualquier casa comercial. Con esto no les estoy diciendo que usted puede mezclar dos reactivos de casas comerciales diferentes, no. Usted le compra a una casa comercial todos los reactivos que necesite para realizar los exámenes y si esa casa comercial ya no van a traerlos, usted puede adquirirlos en otras casas comerciales porque el equipo te permite realizar las lecturas o las metodologías que se realizan, ya sea cinética, punto final, enzimático, te permite entonces que puedas colocar diferentes tipos de reactivos. En los sistemas cerrados, los equipos solos tienen la capacidad de trabajar con su propio reactivo. O sea que si la casa comercial hizo un equipo de química fulanito de tal, esa casa comercial es la que te tiene que suplir, te tiene que dar los reactivos, les tienes que comprar los reactivos solamente a ellos para poder entonces operar ese sistema. Hay otra forma de adquirir equipos y se realiza en lugares donde hay un consumo muy alto o hay muchos pacientes, muchos clientes y es una figura que se conoce como dato, se llama así. Si yo tengo un hospital muy grande, las casas comerciales lo que hacen es ofertar de la siguiente forma. Te ponen ellos el equipo y tú le compras los reactivos. Esta es una figura bastante buena para, ya les digo, lugares así. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre va a avanzar. Los equipos siempre van a quedarse atrás porque va a haber una tecnología diferente. Cuando la tecnología que no adquiriste, que te puso la casa comercial a la cual le compras los reactivos, está desfasada, ellos tienen
la obligación de colocarte tecnología nueva de ellos mismos y tú no gastas un solo centavo en los equipos, solamente sigues consumiéndole los reactivos. Ya les digo, esto es súper bueno, porque si usted de repente trabaja en un laboratorio más pequeño, gasta mucha plata, mucho dinero comprándose un equipo muy automatizado que a los 5 años ya no te funcione porque ya ha cambiado la tecnología, entonces tienes que volver a invertir en ese equipo. Entonces, se aconseja que en los lugares más pequeños se compre equipos un poco más cómodos porque hay que cambiarlo. Siempre, siempre hay que reemplazar la tecnología porque va avanzando. Entonces, esto es lo que significa eso, los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y el comodato. Fue una consulta antes que pase. En el caso tal, si yo, por ejemplo, llevo una cierta cantidad de años con un reactivo y es un sistema abierto, no tengo problemas en, digamos, después de 2 años cambiar a otro. No, no hay problema. Después que tú compres todo el kit, por así decirlo, Ajá. tú lo puedes comprar todo el kit de esa casa comercial. Lo que no pueden hacer es mezclar de diferentes casas comerciales. Ajá, por O sea que ejemplo. después de 2 años cambio todo y compro el Ajá, otro kit y lo sí, implemento y no hay problema. Ok. exacto. Porque hay reactivos que te requieren menos cantidad de muestras y eso es mejor para uno, porque a veces hay pacientes muy difíciles de obtener muestras. Entonces, entre menos muestras tú necesitas menos cantidad de suero, es mejor. Así que igual, los insumos van cambiando, se van actualizando, los reactivos se van actualizando y tú puedes cambiar porque el sistema es abierto. Okay. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de seleccionar equipos, aquí dice un 97%, tienen que ser equipos que rindan bastante, que tengan un rendimiento bastante aceptable. Ya les digo, si son equipos que tienen que trabajar, ustedes saben, 24 horas, 7 días a la semana, tienen que tener un alto rendimiento. La calibración prolongada, nada de estar calibrando esos reactivos cada 2 días, cada 3 días, eso es súper tedioso y sobre todo en el área de química. Yo no sé si cuando dieron químicas ustedes dieron la cantidad de analitos que hay que medir, o sea, es más de 30 y calibrar 30 pruebas cada 2 o 3 días, pierdes el tiempo, te desesperas. Que minimice la repetición de las pruebas, que exista un mantenimiento preventivo sencillo que nosotros podamos entonces realizar. Que no tenga que venir la casa comercial a realizarnos los mantenimientos. Mi perrito le ladra todo. Entonces, necesitamos nosotros mismos realizarle mantenimientos preventivos, limpieza de aguja, cambios de, por ejemplo, de soluciones de lavado, podemos extraer las soluciones de desecho, diferentes cosas, pero que nosotros podamos hacerlo sin que, son equipos que tienen una alta demanda, entonces no tenemos que esperar a que venga el personal de la casa comercial a que nos realice ese tipo de mantenimientos. A ver, ¿qué más? Los de química son equipos súper grandes. Bueno, esto se los pongo porque es lo que deberíamos hacer. Cuando esté el paciente, el médico manda las órdenes que el tecnólogo va a realizar los análisis y que rápidamente el médico pueda realizar su diagnóstico y el tratamiento. Aquí hay un pensamiento que me gustó mucho, que dice, la vida es desierto y es oasis. Ya ustedes saben eso. Las dos cosas son. Nos derriba, nos lastima, nos enseña y nos convierte en los protagonistas de nuestra propia historia. Así que chicos, esta es nuestra película. Tenemos que ser felices en nuestra propia película. Hay un equipo
que se utiliza mucho en el área de química, pues está en el área de química, pero sobre todo en el área de los hospitales. Usted no lo va a adquirir si usted tiene un laboratorio propio, un laboratorio pequeño, donde no hay zona o cuarto de urgencia, porque nadie le va a comprar, nadie va a ir a hacerse esta prueba, esta gasometría. Estas pruebas de gases arteriales son utilizadas. Se me fueron, yo creo. Se me fueron.